Vamos a empezar con la sesión de comunicaciones. La ponente Guadalupe Cabrera, que es coautora del artículo que tenía que presentar José Manuel González. Es ingeniera por la Universidad Autónoma de Sinaloa, en México. Actualmente es doctoranda en la Universidad Politécnica de Cataluña. Cuando quieras. Buenas tardes, como ya comentaron, mi nombre es Guadalupe Cabrera y vengo en representación de mis compañeros a presentar el tema de evaluación de residuos como criterio comparativo de materiales para edificación. Este trabajo fue en conjunto de la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona, la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Bueno, primeramente les hablaré un poco del origen del problema. Como todos sabemos, el desarrollo sostenible se ha convertido en una inquietud creciente en todo el planeta, esto debido a la comprensión que provoca la contaminación sobre el medio ambiente. Listo. Tan solo el actual modelo de construcción provoca la obtención de grandes cantidades de materia prima que son procesadas para la creación de viviendas. Esto ocasiona el agotamiento de los recursos naturales, el incremento en la generación de residuos, así como y también los problemas sociales que esto conllevan. Además, los residuos que se generan dentro del propio ciclo también van en incremento. La justificación de esta investigación es que el hormigón es el material utilizado en la ejecución de obras de edificación. No obstante, existen otros materiales que podrían contribuir como una solución alternativa, ya que ofrecen opciones de reducción, reutilización y reciclaje. Incluso más óptimos que el hormigón, como es el caso del acero, que es factible de reciclar, y la madera, que ofrece una opción en su reutilización. En un análisis de ciclo de vida de los materiales, la jerarquía de actuación sostenible pasa por las llamadas 3R, la reducción, la reutilización y el reciclaje, que además estas deben de ser practicadas en estricto control, de tal manera que al final de un análisis de ciclo de vida, los elementos no incluidos en las 3R producen los llamados residuos. Siendo así que de los elementos de análisis, el que genere menor cantidad de residuos es el sistema más sostenible. La solución que se puede dar con los materiales antes mencionados es la siguiente. El hormigón, por su parte, aporta la alternativa de reciclaje empleándolo como árido en hormigón nuevo, utilizándolo en rellenos o en traslados de muros. El acero es factible de reutilizar y reciclar, reduciendo el impacto que origina la producción de este en su primer ciclo. Actualmente se habla de posibilidades de reuso de perfiles estructurales y de que virtualmente el acero estructural virgen no existe. Por otra parte, la madera ofrece una opción en su reutilización y reciclaje. Secciones macizas de estas son factibles de ser una nueva aplicación, y los residuos de este material pueden valorizarse en compuestos para aglutinación de elementos o extracción de energía. Es evidente que el evitar la extracción de volúmenes de materias naturales reducirá el consumo de energía, la producción de CO2 y contribuirá a la protección del medio ambiente. El principal objetivo de este trabajo fue comparar los tres materiales constructivos aplicados en la edificación, que, como les había mencionado, son el hormigón armado, el acero y la madera. Estos aplicados en sistemas constructivos equiparables para obtener criterios que sirvan para indagar cuál de esos es el idóneo desde el punto de vista sostenible. Para realizar esta investigación se buscaron proyectos de características similares en caso de en su superficie, uso, formas y número de plantas. Aunque estos fueron realizados con diferentes sistemas constructivos, de estos se obtuvieron parámetros que nos proporcionaron información de los elementos y permitieron efectuar un análisis estadístico. Para esto solo fueron tomadas algunas partidas, de las cuales les mencionaré a continuación. Las partidas incluidas fueron la de estructura, que abarca pilares, vigas, muros, paredes de carga, forjados y escaleras,
y los cerramientos, o sea, fachada y cubierta y tabiquería interior. Estas partidas fueron tomadas en cuenta por ser considerables uniformes y similares entre las muestras de estudio, por ser elementos estructurales presentes durante toda la vida útil y por ser elementos estructurales, por ser elementos de considerable volumen. Por otra parte, las partidas que no fueron tomadas en cuenta fueron la de cimentación, revestimientos y acabados, carpintería y cerrajería, instalaciones, muebles de cocina y baños. Estas no fueron factibles por ser consideradas como materiales no son consideradas como materiales de segunda generación, además que su proceso de separación es complejo y no permiten la solución de reemplazo por ninguno de los otros materiales que estamos analizando. Otras partidas que no fueron tomadas en cuenta son las que no incluyen como insumos los materiales, como son las de indirectos, ayudas y maquinaria. Para llevar a cabo este análisis se implementó un sistema informático que evalúa la generación de residuos en la construcción. El NetWaste Tool es un sistema informático con una base de datos preestablecida que permite su uso o manipulación para el empleo en la determinación de los residuos de construcción. Dicho sistema permite realizar simulaciones a base de parámetros calibrados preestablecidos y la información de descripción de los insumos, de sus características físicas y de sus propiedades mecánicas. Lo que hace es estimar de forma probabilística los tipos de residuos en base a su cantidad, su masa, su contenido de material, sus mermas y su capacidad de reciclado para cada partida de obra. También permite identificar acciones específicas para reducir los niveles de residuos generados, clasificando por tipo y masa, así como aportando el valor que pueden tener de desperdicio. Aquí les explicaré más o menos una parte del programa. En esta ventana es el esquema básico de entrada de datos, donde se pone la localización, presupuesto general, metros construidos. Después de esto sigue esta ventana que tiene los botones que son los de editar, definir criterios para reducción de residuos, opciones de segregación de residuos, contenidos de residuos, así como agregar otros materiales. Si le damos al botón de editar, nos abrirá esta ventana, en la cual en la parte superior tiene los diferentes capítulos, son las pestañas con los diferentes capítulos de obra, como la cimentación, estructuras, herramientas, y dentro de cada pestaña están las diferentes partidas con su descripción, cantidad, unidad. Si, por ejemplo, le damos como en este ejemplo, al botón rojo, este nos lleva a otra ventana, la cual podemos editar la partida, podemos modificar, agregar o variar los parámetros de la misma. En este estudio ha sido aplicado a los diseños de 3 proyectos de viviendas con equiparables parámetros de control, como se muestra en la figura. En los esquemas presentados, se presentan los esquemas de las viviendas solucionadas con madera, acero y hormigón, marcándose en rojo los elementos incluidos en este estudio. El criterio adoptado para las 3 muestras constructivas fue el de superficie construida, que se aproximara lo máximo posible, asimismo que hubiera la disponibilidad de información necesaria para su procesado, como son los esquemas gráficos a detalle, los presupuestos detallados y la descripción de las partidas. Básicamente se seleccionaron 3 viviendas unifamiliares aisladas de 2 plantas y sin planta bajo rasante. Dichas muestras, los parámetros de superficie construida se tomaron en cuenta, de dichas muestras se tomaron en cuenta los parámetros de superficie útil, superficie construida y el número de ocupantes. Estos fueron parámetros de normalización de los resultados que más adelante les presentaré. En esto podemos ver que con lo que respecta a superficie útil, el rango de variación fue de los 120 a los 150 metros cuadrados,
En términos generales, teniendo un promedio de 140 metros cuadrados. Con respecto a la superficie construida, el rango está entre los 160 y 200 metros cuadrados, con un promedio de 180 metros cuadrados. Por último, por lo que respecta al número de ocupantes, estos varían de 6 a 9 con una media de 7. Se obtuvieron del Net Waste Tool reportes de partidas en los casos de control estándar y deseado, entendiéndose por estándar la manera en la que actualmente se realizan los procesos constructivos, y el deseado en el que lleva un protocolo de control de residuos. También se reportaron los porcentajes de reciclado, de residuos generados, pesos, volúmenes, costes, reducción de residuos estimados y residuos clasificados por materiales. Aquí podemos decir que en la figura presentada se comparan los costes de los 3 materiales de análisis, tanto en proyecto como material. Es notorio que para el caso de la madera, ambos costes son inferiores con referencia al caso del hormigón armado y el acero. También es importante destacar que el coste del material con respecto al proyecto total para el caso de la madera presenta una opción deseable, ya que ambos se aproximan entre sí. Por otra parte, el coste final del proyecto del hormigón armado y del acero es superior al del material alrededor de un 60%. Lo anterior quiere decir que entre menos tipos de materiales se involucran en el proceso de construcción, es posible que el coste del proyecto sea inferior. Extraídos los resultados aportados por la estadística del sistema, en la siguiente tabla se presentan los contenidos de reciclado y los residuos, tanto en tonelada como en metros cúbicos, para los 3 materiales analizados y los 2 casos de gestión de obra. En esta se destacan que el acero es el material más reciclable en cualquiera de los casos de gestión estudiadas. Por otra parte, la madera es el material menos reciclable, igual en cualquiera de los 2 casos estudiados. En cuanto a la cantidad de residuos, el hormigón armado genera más residuos en toneladas, mientras que el acero en metro cúbico, debido a que el acero es un material más denso. Si se analizan los anteriores datos desde una perspectiva de control riguroso de los residuos de obra, resulta que el hormigón, tanto en metro cúbico como en tonelada, es el que más cantidad de residuos genera. Por último, es de destacar que cualquiera de las unidades de medida y para cualquier nivel de control, en la obra la madera es el material con menos cantidad de residuos. En conclusión parcial, se puede decir que el acero es un material altamente reciclable, mientras que la madera es mejor valorizable en su reutilización. Por otra parte, el hormigón armado es más complejo de reutilizar y reciclar debido a que es una mezcla de diferentes materiales, deduciéndose que mientras menos componentes tenga un material, este puede ser más factible de valorizar. Para poder realizar un análisis más comparativo, se procedió a utilizar los valores de la tabla de arriba, dividiéndolos entre los parámetros normalizados de la primera tabla que les presenté. Esto para evitar distorsionar el análisis comparativo de valores a estudiar. Aquí podemos observar que tanto en control deseado o el estándar y en cualquiera de las variables normalizadas, el hormigón es el que más residuos genera. Caso contrario, es la madera, que es la que menos residuos genera. Por último, si se comparan las variables de normalización, la que más recorrido presenta es la del número de usuarios, siendo por tanto más indicada como criterio de selección. En la siguiente figura se presentan los valores normalizados de los residuos en relación a la superficie útil y superficie construida. Esto para los 3 materiales y ambos criterios de control de residuos.
Se puede destacar que en términos generales la reducción de residuos sigue el orden descendente de hormigón armado, madera y muy distanciada, hormigón armado, acero y muy distanciada la madera. La segunda reflexión de este gráfico es que los valores reportados del análisis indican que en todos los casos el nivel de control de residuos y una buena gestión de obra de los mismos conducen a cantidades menores. Por último, en la siguiente figura, igualmente los residuos extraídos del análisis, pero en esta ocasión mediante la normalización de usuarios, podemos ver que en términos generales la generación de residuos sigue el mismo orden de la gráfica anterior, que es hormigón armado, acero y por último menos la madera. Y que también en el caso de su gestión esta marca una diferencia al no hacerla. Se puede observar que la madera genera menor cantidad de residuos, tanto en tonelada como en metros cúbicos. Los comentarios finales es que en términos económicos el gestionar una obra con parámetros sostenibles proporcionará un ahorro en ella, lo cual conduce a la minimización del procedimiento, hacer consideraciones de uso de materiales reciclados y una buena gestión de los residuos. El establecer objetivos sostenibles deseables o con expectativas superiores a los aplicados en la práctica estándar de la construcción conducirá a mejoras medioambientales y económicas. Se puede decir que la selección del material utilizado puede llegar a ser eficiente desde la perspectiva de la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, ya que esta permite discernir entre ellos de forma más fina. Comparando cada uno de los materiales y su generación de residuos, el hormigón supone un 34% más residuos que el acero. Ambos generan aproximadamente más residuos que la madera, por lo tanto, la madera supone una opción de construcción amigable con el medio y factible desde el punto de vista de la sostenibilidad. Comparando como parámetro útil normalizador de los datos, el de los usos resulta el mejor, al ser más sensible para determinar los límites, ya que este permite discernir entre ellos de forma más fina. A efectos de números de usuarios de las viviendas analizadas no se observa una correlación significativa, lo cual debería favorecer la implementación de la tipología de viviendas con uso de materiales de madera, por ser estas la que en aspectos medioambientales son mejores. Se ha demostrado que de los 3 materiales alternativos utilizados, la madera con sus limitaciones de resistencia, producción y aplicación es el material que menos residuos genera y más perspectivas factibles de reutilización y valoración tiene en la construcción. Bueno, pues esto es todo. Gracias. Una pregunta, el hormigón que habéis tenido en cuenta que sería concreto residuo en obra, ¿no? El hormigón armado. No sería prefabricado, ¿No cómo? ¿no sería prefabricado en la industria y luego traído? No, sería el normal. ¿Y el acero, el sistema que habéis tenido en cuenta, no que tampoco tenía revestimientos la protección al fuego debía ser aplacada, ¿no? Sí, bueno, a estos materiales se le tiene que poner recubrimiento, o sea, eso es aparte, si no incluye pues en esto. Gracias. El segundo ponente es Álvaro Campos, que sustituye a Iker González. Y la ponencia de instalaciones experimentales y ensayos de
a presentar es otra vertiente pues, de nuestro trabajo, pero en la misma línea de las instalaciones térmicas de calefacción en este caso. Bueno, todo nace, os voy a presentar una nueva instalación que acabamos de concebir, todavía no está operando, pero va a estar dentro de muy poco y creemos que tiene mucho que decir en el tema de ser una referencia en cuanto al testado experimental de equipos bajo condiciones variables y dar pie a servicios tanto para empresa como para proyectos de I+D. Ahora vengo un poco también representando al Gobierno vasco porque nosotros somos el grupo NEDI y nos encargamos del desarrollo del área térmica del Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación del Gobierno vasco. Y entonces, a través de un convenio que firmamos en el 2005, nos encargamos de dar una serie de servicios a todos los agentes del sector de la edificación y en concreto nuestro área pues en la parte térmica tanto de la envolvente tradicionalmente y ahora estamos empezando con la parte más activa, o sea, de sistemas donde hay un fluido caloportador. Os presento un poco lo que hemos hecho hasta ahora, por si no conocéis, pues nos hemos encargado de diferentes ensayos como la transmitancia térmica de muros y ventanas. Aquí podéis ver una imagen. Esta es la caja caliente guardada y en su interior pues, se pondría un muro en el que podemos caracterizar térmicamente cuál es el comportamiento de muros y ventanas. Son dos máquinas diferentes, esta sería la de muros. Aquí tendríamos, esta es la de ventanas, muy parecida, pero es un poquito más grande y nada, pues un poco más preparada para el tema de vidrios. También nos encargamos de la conductividad térmica. Aquí se puede ver un equipo donde podemos ver, medir la conductividad de materiales de muy poca conductividad, como es el caso de aislantes, y también tenemos otro sistema para materiales más conductivos. Tenemos ensayos de renovación con un sistema de gases trazadores, tenemos la transmitancia térmica y factor de ganancia solar en fachadas y cubiertas, ensayos de exteriores, tanto mi compañero Gonzalo como Lach esta mañana han hablado de lo que serían las células PASLink, tenemos dos, una para muros y para cubiertas. Nos encargamos también de la simulación de transferencia de calor, termografías infrarrojas para detectar puentes térmicos y tanto monitorizaciones de todo tipo. Esto es de un proyecto que hicimos para comparar el comportamiento del PCM insertado en muros en yeso, en este caso. Bueno, todo esto nace pues porque lo que sabemos, ya nos dijo la directiva del 2002 que un 40% del consumo se debe a los edificios y dentro de esos edificios pues tenemos que la calefacción y el uso eléctrico es muy importante. Y entonces, hasta ahora yo creo que igual se ha hablado mucho de demanda, pero también es muy importante el segundo factor, es decir, ese valor de rendimiento, el que va a convertir una demanda en consumo, que al final es lo que va a afectar a nuestro bolsillo y al consumo de combustible. Entonces, teniendo eso en mente, nace este proyecto. Bueno, la definición más básica de lo que tenemos de la instalación es una instalación modular y flexible, está compuesta por unos módulos y la idea es que ahora mismo tiene un tamaño que vaya creciendo y adaptándose. Y permite ensayar de un modo versátil, es decir, depende de los intereses, puede ensayar un tipo de instalación, otro tipo, diferentes tipos de unidades terminales, tanto para calefacción y ACS, además de considerar la naturaleza eléctrica de los edificios, por lo cual algo que sea completo. Y lo que permite es hacer ensayos estacionarios de equipos, es decir, coger un equipo y fijar las condiciones de trabajo, temperatura, caudal, tanto de calderas, luego veremos qué componentes tenemos, ensayos de diferentes estrategias donde se puede tener una bomba de calor con un sistema de almacenamiento, etcétera, considerar la componente eléctrica, calibrar modelos para poder tener modelos de caja gris o modelos simplificados para simular edificios de otra índole, porque nosotros al final tenemos unas capacidades de potencia térmica que se limitan a la capacidad de la instalación, pero podríamos parametrizar componentes para ensayar edificios de otro tamaño. Y luego también a medio plazo planeamos certificar los equipos. Tenemos una instalación ahora mismo en la que solo podemos certificar los colectores solares, pero que en un futuro intentaremos pues, también para que sea válido para cogeneración, calderas, etcétera. Bueno, los componentes de la instalación. Este es el mapa de la instalación, se ve muy pequeñito, quizás en los libritos que tenéis se ve mejor, pero lo que os tenéis que hacer a la idea es que tenemos una serie de módulos que están integrados entre sí, de modo que en función del ensayo podemos considerar un solo módulo funcionando contra demanda, integrarlos y hacer una gran cantidad de variaciones que permitan que realmente la flexibilidad que impusimos como condición se cumpla. Los módulos son estos, voy a ir comentando. Un módulo de generación a alta temperatura, módulos de generación térmica que permite generar en el rango de 60 a 80 grados. Ahora mismo tenemos una unidad de microcogeneración, un Senertec Dutch, una unidad de caldera de condensación, una Roca BIOS y una unidad de Stirling que voy a pasar a explicar. Este es un motor de 5,5 kilovatios eléctricos, 12,5 kilovatios térmicos. Podemos trabajar tanto conectados con la red eléctrica como con unas baterías, de modo que también la flexibilidad es todavía mayor. Ahí tenéis un poco las características y bueno, el Senertec tenéis información en cualquier sitio.
La caldera es una caldera normal, entre 24 y 26 kilovatios, permite condensación, no explico nada más, puede funcionar tanto a alta como a baja temperatura, que luego hablaremos de la importancia de eso. Y esto es una Remeja Evita, es un motor Stirling cogeneración, pero en función de ser un motor de combustión interna, sigue el principio Stirling. Entonces lo que hace es generar, mediante un foco de calor que funciona muy parecido en la caldera, generar electricidad. Y además tiene una caldera auxiliar de 20 kilovatios. A diferencia del motor, esto tiene el objetivo de ser una caldera, pero que además tiene un residual de electricidad que va a hacer que nuestra potencia consumida sea un kilovatio más pequeña, por lo cual supone un ahorro. Si tenemos baterías, podemos almacenarlo. Va a haber un módulo de generación de baja temperatura que a día de hoy se compone exclusivamente por una bomba de calor, de aire-agua, y tenemos ahí los rendimientos. También va a poder funcionar, la caldera puede funcionar a baja temperatura y ser también una unidad de baja temperatura. Tenemos un módulo de distribución, ahí tenéis este sistema de tuberías. Los intercambiadores, por ejemplo, que tienen a la derecha, permite que una generación de caldera a alta temperatura o de cogeneración pueda ser reducido el nivel de temperatura y simular, por ejemplo, un suelo radiante, etc. Ahora vamos a hablar un poco del consumo, que quizás sea lo más importante. Bueno, antes de nada, el almacenamiento térmico. Tenemos ahora mismo una serie de depósitos, los hemos dispuesto de tal manera que se pueden hacer extracciones a diferente altura y comprobar el efecto de estratificación. Tenemos dos, podemos ensayar uno, conectarlos en serie, en paralelo, incluso está abierto para otro tipo de sistemas de intercambio, de los que otra vez os hablaré, que también va en otras líneas de investigación. El consumo permite simular consumos de ACS y calefacción. El tema del consumo de ACS es un depósito de acumulación, interacumulación de 1000 litros, donde se simula diferentes cargas de ACS mediante chorros de agua caliente que controlamos mediante un sistema de control. Y por otro lado, este sería el depósito, y por otro lado la unidad de fan coil que permite simular, en función del control, que eso es otro tema que estamos resolviendo, tanto demandas a alta temperatura, que podrían ser unos radiadores, como a baja temperatura, que pueden ser tanto suelos radiantes o otros equipos convectores. Esto tiene una potencia de hasta 40 kilovatios, por lo cual, en función de cómo lo controlemos, podrá emular el comportamiento de diferentes unidades terminales. El módulo de energía solar térmica, pues en el tejado hemos colocado a día de hoy 4 colectores, tenéis a las características, y está también diseñado para que se puedan funcionar 1, 2, todos, y en este caso me parece que hay 2 y 2, de dos tipos de marca diferente, y permite, pues mediante unos codos flexibles, ensayar más o menos y ver un poco, pues optimizar la instalación. Aquí podemos ver, hemos puesto un unitermo, que está ahí pequeño, que viene a ser un aerotermo muy pequeñito, y la idea es para calibrar, certificar los equipos solares, tenemos que mantener constante la temperatura de entrada. Entonces, mediante un tanque que tenemos en la planta de abajo y evacuando el calor, podemos mantener dentro de los rangos que nos dice la norma para poder testar las unidades de captación solar térmica. Este es el interacumulador, para lo que podéis ver. También para mantener ese nivel de temperatura tenemos adicionalmente una resistencia eléctrica que permite añadir un lazo más de control. Y finalmente el módulo de almacenamiento eléctrico, aquí son las baterías. Tenemos una serie de baterías que permiten funcionar en isla, es decir, desconectarnos de la red y dar más flexibilidad. También tenemos una especie de relé que permite decidir si estamos generando a red o estamos generando a la red propia nuestra, es decir, que se queda en el propio consumo. Y lo que permite también es dar mucho juego, porque pensad que podemos estar cogenerando en una serie de horas, generar electricidad, almacenarla y luego esa electricidad usarla para en horas más favorables alimentar la bomba de calor. De modo que prácticamente lo que hemos hecho es generar calor con la cogeneración, la electricidad, en lugar de venderla, nos la guardamos y en otras horas estamos corriendo prácticamente a efectos prácticos gratis lo que sería la unidad de la bomba de calor, a modo de ejemplo. Aparte hay un analizador de gases para controlar las emisiones de todos los equipos, es portátil, se puede colocar en salida de humos y podemos medir diferentes componentes. Y hay un sistema de control y adquisición de datos. Para daros alguna idea, tenemos en todo el circuito 46 sondas de temperatura de alta precisión, son PT100 de 1/10, que es en torno al 1% del valor medido de precisión, 11 caudalímetros electromagnéticos de una precisión menor al 0,1%, presostatos, contadores de gas, electricidad, sensores de temperatura y humedad interior y exterior.
Aquí vas a ver alguna imagen. Este es el cuadro, bueno, el cuadro de control. Tenemos ahora mismo dos sistemas de control. Uno que es un controlador industrial, que es el que tenemos hasta el día de hoy, y ahora estamos trabajando en una expansión mediante código de LabVIEW, que vamos a poder darle todavía más flexibilidad y jugar con muchos más parámetros, etcétera. Esto sería, por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen, este sería el caudalímetro electromagnético, ahí esta es la sonda de humedad y temperatura interior, un presostato de control, aquí es una válvula, una electroválvula que permite decir pues, que esta parte del circuito se habilita o no, de modo que del gran mapa que os he enseñado antes podríamos activar solo unas zonas y hacer una instalación, medir qué pasaría si en mi casa pongo este tipo de instalación. Y ahora a mí se me ocurre que en lugar de esta, otra, y optimizar para diferentes demandas. Entonces yo creo que la capacidad de hacer cosas pues, es muy alta. Y los ensayos, bueno, aquí unos ejemplos, pero que os hagáis la idea de que son tantos como se nos puedan ocurrir. Tener la temperatura de colectores, en el momento que llega a cierto valor, se activa el circuito solar, podemos almacenar en los depósitos, extraer o pasar de un sistema de almacenamiento al siguiente, o sea, la gestión prácticamente, y era uno de los requisitos que pusimos, ser flexibles y tener capacidad de dar respuesta pues, a todo lo que se nos pueda imaginar, con limitaciones obviamente, pero intentando abarcar el máximo número de posibilidades. Y en cuanto a servicios, pues bueno, ¿qué podemos ofrecer? Por un lado, nuestros propios proyectos de I+D y de colaboración con todos vosotros si estáis dispuestos, y luego, de cara a la industria, pues ensayar equipos particulares, pues de redacción de guías de uso óptimo para ciertas condiciones de temperatura, estrategias de control avanzadas con métodos predictivos, teniendo en cuenta pues desde cualquier método de optimización, etcétera, una gestión del almacenamiento, es decir, cuándo me interesa generar en exceso, almacenar y luego qué rendimiento voy a tener a la hora de extraer ese calor, obtención de modelos matemáticos para en su implementación en sistemas de simulación, para certificación, es decir, tú para poder meter un sistema en Calendar, lo que hablábamos algo, necesitas justificar al Ministerio, al IDAE, cómo has hecho tú tu cálculo y realmente que ellos lo aprueben. Y luego con un documento pegado a eso, pues vas a poder realmente justificar e introducir mediante los métodos equivalentes, no sé cómo los llaman, pues introducir ese plus en reducción de emisiones de CO2. Y la certificación de equipos, que como hemos dicho, ahora solo está pensada para el tema solar, pero que en un futuro pues intentaremos expandirla. Y las conclusiones, pues lo que he ido contando, es un poco repetir, ¿no? Pero sobre todo una instalación que creemos que puede dar mucho juego a nivel de investigación, de uso, de gobierno vasco y de todos los agentes del sector, desde promotoras a fabricantes, a cualquier cosa. Y bueno, y la idea es que crezca. O sea, ahora mismo hay unos equipos, está todo pensado con unas mangueras que quedan flexibles para que el día de mañana tú traigas tu equipo de cogeneración o tu caldera o tu bomba de calor y poder conectarla y realmente introducir sus capacidades en nuestra planta. Y eso sería todo. No sé, muchas gracias y si tienen alguna pregunta, pues lo hablamos. Pues. Ya sé que es la otra pata, estamos con la demanda, con el rendimiento y el tema de las instalaciones se nos hace a algunos de nosotros muy pesados. Eso por delante. Pero quería saber, desde el ENEDI, no sé cómo contactar con vosotros, porque has sacado esas imágenes de esas casetas donde estáis haciendo ensayos. Sí, desde luego. De transmitancias. Sí, hombre, estos son parte de los servicios. Eso lo entiendo. A ver, pues a ver, estas, por ejemplo, estas casetas, esto es de un proyecto en el cual se utiliza. Anterior que enseñabas que hacíais ensayos de transmitancias. De muros. Sí, y había incluso otra para materiales, ¿no? Sí, pues por ejemplo, esta que está ahora puesta, puedes ver en la derecha hay un muro de calibración, que sería esto de aquí, que es simplemente para calibrar la célula y cuando pongamos, pues en el caso del proyecto del que ha hablado Lach antes, una fachada ventilada, se han hecho, ayer Gonzalo habló de la fachada ventilada con los PCMs, fachadas con módulos fotovoltaicos, balcones, han hecho una serie de cosas, pues para obtener una caracterización ya no solo del valor de U y el valor de G de las ventanas, sino de que ya le hagas todo tipo de prueba, que tú puedas jugar con ciertas cargas interiores para que den respuesta a tus necesidades. Esta es una de las posibilidades y luego este es de cubiertas y ahora mismo esto es de la tesis de un compañero, de Aitor Erkoreka, donde él ha estudiado lo que son cubiertas ajardinadas y ha estado estudiando el comportamiento de la cubierta frente a la humedad, frente al contenido de... ¿Lo tenéis publicado, este estudio de las cubiertas? Pues creo que
Lo que hay es de una jornada que se hizo de presentación, se hablaba un poco de la potencialidad, pero esto va a salir en breve porque Aitor Erkoreka defiende su tesis, me parece que la primera semana de octubre. Así que de momento creo que no está publicado, pero estará en breve. Nosotros tenemos ahí en Cataluña que hace unas cepas, me llama él, con una fibra de coco, con unas carnosas para abiertas. Entonces nos pidió el otro día si podíamos caracterizar las transmitancias de sus cepas de coco. Pues te voy a pasar el contacto y yo creo que si se puede sacar algo de ahí, perfecto. Desde luego, desde luego. Y luego, lo que me decías también, estos... Luego si eso te doy el contacto y lo apuntas. Bueno, si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, la siguiente, la tercera y última comunicación la presentan Claudia Penese y Olatze Grijalva y del título Identificación y diagnóstico de las áreas con necesidades de regeneración urbana integral. Reflexiones sobre la metodología basada en el análisis estadístico de la OCDE. Claudia es doctora arquitecto por la Universidad de Pescara en Italia, donde ha sido profesora de proyectos arquitectónicos a lo largo de 7 años. Actualmente ejerce su actividad docente investigadora en el Departamento de Arquitectura y es miembro del grupo de investigación Caviar. Olatze es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, máster en Construcción Sostenible y Eficiencia Energética. Actualmente es profesora e investigadora del Departamento de Arquitectura y miembro del grupo de investigación Caviar. Bueno, gracias. Primero, corregir que ha habido un cambio de programa, entonces hoy no presentamos la comunicación que ha anunciado Rafaelina, la presentaremos mañana. Hoy vamos a hablar de otra iniciativa que llevamos a cabo Olatze desde hace 3 años y que se enmarca dentro de la línea de investigación de regeneración urbana y es una experiencia que incorpora la participación ciudadana en un proceso de diseño a escala de barrio. Haremos una pequeña introducción que pretende recorrer un poco el desarrollo que a partir de la revolución industrial ha llevado a la ciudad actual, pero a través de un enfoque que es un poco funcional a explicar mejor dónde nace, dónde se enmarca la iniciativa que describiremos a continuación. Bueno, de alguna forma el urbanismo moderno nace con la revolución industrial. Cuando explota la revolución industrial, la ciudad ve una transformación muy rápida, muy profunda y esta transformación lleva a la creación casi espontánea de una ciudad caótica, de una ciudad muy desordenada, llena de suciedad, de malos olores, de confusión, que sin embargo era una ciudad donde de alguna forma, para algunos puede ser de una forma perversa, se daba un reconocimiento entre el ciudadano y la ciudad misma. Es decir, la ciudad era el producto de una cultura que era la misma cultura a la que pertenecía el ciudadano. Sin embargo, ese nivel de caos sin control llega a un punto que se percibe una necesidad de ordenar ese caos, sobre todo por los problemas en particular sanitarios que estaban relacionados con esta ciudad. En los mismos años hay un cambio cultural importante, nace el pensamiento racional y, como decir, el mundo de la cultura tiene una fe casi ciega en el poder de la técnica y de la racionalidad humana y utiliza estos instrumentos culturales y técnicos como instrumentos para ordenar el caos que se había heredado de la ciudad industrial. Nace de esta forma el urbanismo racional que se basa sobre la presunción de poder, como decir, resolver a través de la racionalidad todos los problemas que están relacionados con los hombres y empieza una centralización de las decisiones y se diseñan las ciudades y los edificios de una forma separada de la realidad urbana concreta y se pretende establecer un estilo de vida como decir, que se superpone a la sociedad.
y eso empieza a determinar un alejamiento de la ciudadanía con respecto al espacio urbano que otras personas dibujan para él. Todo eso sigue evolucionando con siempre mayores disfunciones hasta más o menos a los años 70, cuando se dice un no a la planificación racional, sobre todo a la separación de las funciones, y cuando hay otro cambio cultural importante y nace la que fue llamada la cultura neoliberal, que define un nuevo modelo de planificación que se basa sobre las leyes del crecimiento. Es decir, que el desarrollo se identifica con el crecimiento y la evolución de la ciudad es a merced de las curvas de la demanda y de la oferta. Eso determina ciudades dispersas, ciudades monofuncionales, ciudades donde elitistas y donde empieza a darse de manera siempre más importante exclusión social, homologación arquitectónica, segregación, y la ciudadanía empieza a diluirse en unas sumas de individuos que casi pierden la capacidad de relacionarse entre ellos a pesar de frecuentar espacios que son tradicionalmente espacios de relaciones. Todo eso sigue hasta casi al día de hoy y la ciudad que tenemos heredada es el resultado de un crecimiento acelerado y sin control que se olvida por completo de la calidad del espacio urbano y por consecuencia de la calidad de las personas que viven en ellas, que pertenecen a colectivos muy diferentes. Es una ciudad que hace un consumo desproporcionado de energía y de territorio y eso determina la pérdida de relación casi absoluta entre personas y ciudadanía y entre ciudadanía y ciudad. Enfrente de esta ciudad que hemos heredado hay, como decir, unas reacciones a nivel internacional, nacional y internacional, europeo, nacional y autonómico, y empiezan a salir una serie de documentos que son documentos estratégicos o documentos marco, ninguno de estos es normativo, y que pero empiezan a individuar la necesidad de hacer frente a esta situación y a individuar un poco también las estrategias necesarias para contrastarlas, que son básicamente la apuesta por la regeneración urbana. Empezando por la Carta de Leipzig, ahí se habla de una política integrada que se ocupe de resolver los problemas relacionados con la exclusión social, el cambio climático y la movilidad. Ella empieza a hablar de la necesidad de conservar los edificios históricos. La Declaración de Toledo remarca estos conceptos y individua la rehabilitación urbana, la regeneración urbana como una herramienta base para alcanzar los objetivos 20-20-20 y apuesta por un desarrollo que sea más inteligente y socialmente inclusivo. Entonces empieza a entrar también la dimensión social en estos documentos. El Plan Estatal de Vivienda, antes se llamaba así, en el 2009-2012 se llama Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación Urbana, recoge los principios de Leipzig, empieza a hablar también de barrios vulnerables, es decir, que las intervenciones de regeneración son necesarias, pero es aún más necesario que empiecen en aquellas realidades urbanas que son más desfavorecidas y que han sido objeto de segregación y exclusión en los años anteriores y siguen siéndolo, de hecho. Todo esto es recogido también a nivel autonómico por el Plan Estratégico de Rehabilitación y Regeneración Urbana del Gobierno vasco, donde se habla por esto de rehabilitación, de regeneración y de la necesidad de introducir la participación ciudadana en los procesos de renovación de los espacios urbanos. Es decir, que las últimas 2-3 décadas se ha trabajado mucho respecto a este tema, ¿no? El nuevo modelo urbano que queremos para nuestras ciudades y cómo vemos la necesidad de actuar sobre la ciudad existente y desacelerar el crecimiento de las ciudades, ¿no? Que la planificación que la estrategia principal del desarrollo urbano en el futuro sea la regeneración urbana de lo existente, ¿no? Sin embargo, así como a nivel teórico el estudio está avanzado, a nivel de aplicación y práctico vemos como ha habido varias experiencias a nivel europeo, varios casos piloto, pero en la aplicación de estas políticas, que son planes y programas y demás, pero no son normativas,
de momento no es de aplicación general. ¿Por qué? Porque en principio creemos que este estudio está en un nivel de incipiente, pero además la ciudad es un sistema muy complejo, con muchos niveles, muchas variables, y si hablamos ya de la ciudad existente, en la que tenemos que tener en cuenta una ciudadanía que ya vive y un patrimonio que deberemos de conservar, pues la complejidad aún es mayor. Por tanto, hay una falta de concienciación, pero no solamente a nivel técnico o político, sino también a nivel ciudadano, ¿no? Antes hablábamos de los intereses individuales frente a los intereses colectivos, o cómo aunar esas dos, ¿no? Que los intereses individuales y colectivos se puedan alcanzar de manera común, ¿no? Para eso, las metodologías de aplicación o las herramientas incluso de momento no están preparadas. Y ese es un poco el impulso que hemos utilizado nosotras para organizar esta iniciativa de SASU, ¿no? Veíamos que las reflexiones teóricas o la investigación teórica que hacemos en el grupo, en la línea de investigación sobre regeneración urbana, realmente necesita abrirse, es decir, que la universidad, la Escuela de Arquitectura y otras universidades de alrededor sepan lo que estamos investigando y se abra el debate con otras disciplinas y también que entren los estudiantes, que van a ser los futuros técnicos, ¿no?, a debatir sobre cómo queremos actuar en las ciudades del futuro. Y, por otra parte, intentar que esas reflexiones teóricas no se queden en la teoría, sino que llevarlas a la práctica e intentar avanzar en una metodología de aplicación de esta regeneración. Por tanto, SASU se concibe como una jornada teórica donde se exponen varios temas relacionados con la regeneración urbana a nivel teórico, y después se organiza un concurso de ideas para la regeneración urbana de un barrio con la intención de aplicar estas reflexiones. No es un concurso de ideas habitual, es decir, partimos de la base que vamos a regenerar un área urbana consolidada, pero la vamos a transformar porque tiene ciertas problemáticas de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, tendremos que tener muy en cuenta lo que existe de antemano. Para ello, vemos imprescindible que el proceso de transformación vaya paralelamente a un proceso de participación ciudadana, y, por tanto, el concurso de ideas no es un concurso de ideas en el que se presenta el tema y se entregan las ideas y punto, sino que es un proceso continuo en el que trabajan juntos los técnicos, los concursantes, bueno, los técnicos, futuros técnicos o concursantes con la ciudadanía en la elaboración de estas propuestas para el barrio. Normalmente tiene varias fases, ¿no? Intentamos que cada una de estas fases, aunque esté inserta en un proceso continuo, tenga unos objetivos concretos y unos resultados concretos para que cada fase se cierre. Por tanto, en la fase 0 de trabajos previos seleccionamos un barrio. El barrio siempre tiene que ser con características de vulnerabilidad, pero además que desde las instituciones no tengan decidido qué transformación va a sufrir en el futuro, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, que no tenga un PERI aprobado o un elemento de planeamiento ya concebido. Por otra parte, se presenta la iniciativa a los vecinos y es muy importante hacerles entender el espíritu, digamos, cultural de la iniciativa, es decir, que de aquí no van a salir propuestas que se van a desarrollar a corto plazo, sino que es una iniciativa que va a ayudar a fomentar una cultura de una manera de hacer diferente, básicamente. En la fase 1 de diagnóstico y propuestas previas se comienza con la jornada teórica. Se hace una visita al barrio con la ayuda de los vecinos, que son los que hacen el recorrido y explican un poco sus vivencias.
y se organizan unos talleres donde se trabaja sobre las problemáticas del barrio y las ideas de futuro o las propuestas previas de los concursantes, ¿no? Estas propuestas se exponen y se debaten. Y pasamos a la fase segunda, que es donde vamos a desarrollar más en profundidad estas propuestas para llegar a las propuestas definitivas. Bueno, esto empezó en el 2009, se organizó ESASU 1, donde la jornada, sobre todo, se trabajó la participación ciudadana y en el concurso trabajamos en el barrio de Herrera. ESASU 2, porque esta iniciativa se concibe como anual. Cada año vamos mejorando un poco la iniciativa, la metodología que hemos utilizado anteriormente se retroalimenta, ¿no? Entonces la metodología se va, digamos, completando. Para el año siguiente, las jornadas teóricas se trabajaron en las áreas vulnerables y la ciudad a escala humana y se trabajó sobre la ciudad Jardín de Loyola. En este caso, entraron también las instituciones para trabajar conjuntamente con nosotros. En este punto, estamos preparando la tercera iniciativa, que será ESASU 3. Es que, bueno, en la jornada teórica hablaremos de ciudades intermedias y estamos hablando con el ayuntamiento para poder elegir un barrio que esté a la altura, ¿no? También reflexionamos sobre, en vez de todos estos, en vez de ser iniciativas puntuales, nos interesa englobarlos en una estrategia global de ciudad. Es decir, las iniciativas se harán año a año, pero todas se comprenderán en una visión global para la ciudad de Donosti, en este caso, que es donde enmarcamos todas las iniciativas. Así, partimos de un diagnóstico realizado de áreas vulnerables o de prioritarias para la intervención en la ciudad de Donosti e insertamos todas las iniciativas ESASU en esta estrategia global. Sí, entonces, en esta mapa se ve además que los barrios individuados como más desfavorecidos que hemos diagnosticado también o la CEIO en un proyecto de investigación que explicaremos mañana, de hecho, a través de ellos es posible individuar unos ejes urbanos que son prioritarios en términos de intervención. Entonces el proyecto también se ha hecho por intervenciones puntuales, se hace de alguna forma global. Ahora contaré brevemente las tres iniciativas que hemos tenido hasta ahora, sobre todo para explicar mejor cómo decir, el trabajo que estamos haciendo de evolución y de puesta a punto de la metodología. En la primera edición fue en el barrio de Herrera. En el barrio de Herrera hay una asociación de vecinos muy fuerte y muy consolidada que había hecho ya un proceso participativo previo para individuar intervenciones de mejora de su barrio. Entonces, en este caso no desarrollamos talleres, sino que se cogió esta información y se pasó a los participantes al concurso. Esto determinó, decir, que se tuvieron en cuenta las exigencias de la ciudadanía, pero no hubo un debate directo entre ciudadanos y concursantes. Y además, en esta primera fase faltó por completo la tercera pata, que es la pata de la administración. Y al final, por parte de los vecinos, se tomó como algo casi reivindicativo con respecto a la administración local. Lo que hubo de positivo es que, siendo que la asociación vecinal estaba muy implicada, se organizaron momentos de intercambio que también, si no fueron específicos sobre el trabajo, fueron momentos de fiestas donde, bueno, se creó una atmósfera bastante positiva. Con respecto a esta primera edición, lo primero que hicimos, gracias a la colaboración de Victoria Iglesias, que es aquí presente, que entonces trabajaba en el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Donosti, empezamos a través de ella a constituir un equipo un poco más amplio, donde trabajamos nosotras, el Departamento de Medio Ambiente, el Departamento
Departamento de Barrios y Participación Ciudadana, Departamento de Urbanismo y la Oficina del Plan General de Donosti. El objetivo de este trabajo fue, primero, poner a punto la metodología y, segundo, elegir el barrio de forma conjunta, respetando un poco, por una parte, las exigencias de la administración local, pero también, el hecho de elegir un barrio que de alguna forma, en un futuro no muy lejos, es objeto de atención por parte de la administración. Y entonces aquí mejoramos este aspecto, mejoramos el trabajo informativo previo con respecto a la ciudadanía y sobre todo la cosa más importante fue que hubo 3 talleres de trabajo donde ciudadanos y concursantes trabajaron conjuntamente en la definición de las problemáticas y de las oportunidades del barrio. Lo que faltó fue que al final participaron las 3 patas, administraciones, ciudadanía y concursantes, y la cuarta que nosotras, pero hubo mucho intercambio, pero no se creó un colectivo alrededor de la problemática del barrio. Estos 4 colectivos siguieron siendo un poco autónomos, no conflictivos, pero autónomos. Y pensamos que eso es debido básicamente, primero, a un problema de lenguaje gráfico y verbal a utilizar en los talleres, que no marca esta distancia entre técnicos y ciudadanía. Y lo que faltó en este caso fue un momento festivo, un momento de intercambio que sirve también como apropiación del espacio urbano. Y por eso en esta tercera edición estamos intentando corregir todos esos, bueno, si no errores, esas equivocaciones. Y ya hemos tenido reuniones con los técnicos del ayuntamiento y otra vez, como el año pasado, los temas a tratar son puesta a punto de la metodología, pautas del concurso, elección del barrio y tenemos planeado tener unos más encuentros previos con los vecinos, hacer nosotras y pedir también a los concursantes de hacer un trabajo específico sobre el lenguaje a utilizar y la organización en un momento estratégico del proceso de una fiesta. Y como ha dicho antes Solás, se hablará de ciudades intermedias, vendrá Josep María Llop, que es el director de la Cátedra UNESCO de Ciudades Intermedias de la Universidad de Lleida, y ya nos hemos puesto en marcha y hemos hecho una primera visita al primer barrio que estamos proponiendo, que ha sido donde ha venido también Josep desde Lleida. Ha sido un primer momento de intercambio de ideas para entender mejor el carácter del barrio, sus relaciones en estos ejes cívicos vulnerables que hemos individuado antes y cómo dar continuidad al proceso y las oportunidades que el barrio nos ofrece. Y eso es todo. Estáis invitados a participar. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Nada, primero muchas gracias a las dos. Bueno, y una pregunta, en relación con los barrios que habéis comentado, que solo os destinabais a aquellos que no tenían un plan especial de protección o de, digamos, de un inventario de su situación actual ya definido, ¿es porque así tenéis más libertad, por no entrar en conflicto con esos planes ya aprobados? No, igual me he explicado mal. Ah, perdón. O sea, descartamos los barrios que ya tienen un planeamiento aprobado, porque queremos partir de la base, digamos, anterior, en la que se discute un poco la estrategia de futuro para el barrio, hablar de estrategias generales como pueden ser densidad o equipamientos y demás que todavía no están del todo definidos. Si nos vamos a barrios que ya tienen un plan especial aprobado o un plan parcial, depende del caso, vemos que quizá no tenga tanto sentido. Simplemente para que sea más útil y que la iniciativa no se confronte con lo que ya está hecho por el ayuntamiento o por las instituciones. Sí. Eso por una parte. Por la otra, siendo que, implicamos a la ciudadanía en un ejercicio que aclaramos desde el principio que es un ejercicio teórico, es decir, que no desembocará necesariamente en un proyecto pero que sin embargo tiene la voluntad de poder incidir en la toma de decisiones futuras. Si cogemos un barrio donde esta toma de decisiones ya se ha hecho, también estamos trampeando un poco la ciudadanía, no sé si me explico.
Sí, eso. Igual es demasiado feliz, pero para pinceladas, ¿alguna propuesta de las que más os haya gustado o más interesante os haya parecido que haya salido de esas reuniones, de esos talleres? ¿Propuesta en qué sentido? Pues no lo sé, si se ha propuesto revitalizar un área verde y producir un equipamiento temporal, una actividad del barrio, dinamizar algo, no lo sé, tipo de... Bueno, a ver, es que al final es muy complejo explicarlo. Es muy complejo. Todos los documentos de estos 2 últimos años están en la web, de todas maneras. Las propuestas que han hecho todos los concursantes, los informes que hemos redactado nosotras por cada fase y todo. Explicarte así, además sin conocer cada uno de los barrios y las propuestas, no sé. Y sí, tampoco, no sé, nos apetece dar un juicio de valor sobre lo que ha salido, porque... Yo era como un tema de la sensación que hay veces que como técnicos te sorprende una reacción que no habías caído en cuenta de que es súper útil, muy necesario, a mano, y que sin embargo no se había hecho porque nadie lo había pensado. Un poco por ese tipo de soluciones. No. Realmente lo que más nos sorprende que se repiten mucho las propuestas. Yeah. O sea, que el planteamiento de todos los concursantes al final no es tan diferente, ¿no? Bueno, también porque nosotras marcamos un poco los ejes a los que hay que trabajar, ¿no? Y después, eso, lo sorprendente realmente es que desde las propuestas previas que se entregan a mitad de concurso a las propuestas finales no hay cambios. Eso es como una crítica, ¿eh? Pero, ¿cómo decir? Propuestas sorprendentes, no, porque además una de las cosas que pedimos es, ¿cómo decir?, que las propuestas no sean sorprendentes, sino intenten de una forma sencilla, lo más sencilla posible y la más próxima posible, solucionar problemas reales y concretos de la ciudadanía. Entonces, esto es sorprendente que... Ya, pero porque eso es el problema del urbanismo, porque eso es sentido común, de poner los bancos donde está el sol. El problema es que el urbanismo ha perdido un poco el sentido común. En este sentido decía no sorprendente, porque no debería de sorprender eso. No. Bueno, muchas gracias y nos paramos media hora y volvemos aquí para la mesa redonda y la sesión de póster. I was at the